empecemos. Ahorita vamos a ver el último tema de la clase, que son las integrales triples en coordenadas esféricas. Ya las últimas tres clases que nos quedarían serían para ver problemas relacionados con estos temas. Ahora, la idea aquí es que digamos que a uno les da la integral triple o el problema de encontrar un volumen y una masa, y uno da una descripción y luego uno tendría que ver, bueno, aquí mejor utilizo cartesianas, aquí utilizo cilíndricas, aquí utilizo esféricas, y como van a ver en el último laboratorio que se les mandó también ayer en la noche, ahí hay cinco problemas, y en esos problemas son integrales triples, pueden usar cartesianas, cilíndricas o esféricas. Entonces aquí la única complejidad va a ser que ahora las ecuaciones que van a estar gobernando las integrales triples van a ser un poco más complicadas, porque ya no tenemos la variable z igual a z, sino que ahora sí vamos a tener dos ángulos. Entonces estos dos ángulos, quiera que no, nos van a afectar un poco nuestro análisis, pero nos van a permitir decir, bueno, si tenemos una de estas variables constantes, esto define la ecuación de una esfera. Entonces en este caso ahora lo que vamos a tener es que nuestro punto P tiene las siguientes coordenadas: rho, teta y phi. Rho y teta en cierta forma los conocemos ya porque los hemos trabajado con anterioridad, más el teta. Si entonces digamos lo que va a pasar es que aquí está el origen, aquí está el punto P, y luego si uno mide la distancia desde el origen al punto P, aquí voy a tener rho. Entonces rho es simplemente la distancia del origen al punto P. Entonces esta distancia la medimos utilizando coordenadas, ¿cómo se llama? Cartesianas. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces los ángulos lo que va a ser un poco más difícil de encontrar son los qué significa teta y qué significa phi. Entonces lo que hacemos para encontrar teta es que proyecto este punto sobre el plano XY. Y luego aquí, como van a ver, vamos a tener el ángulo teta. Entonces nuestro ángulo teta es nuestro ángulo polar usual. Entonces teta es el ángulo polar, el cual está en el plano XY. Ahora, el que sí va a estar un poquito más difícil es este ángulo phi. Y este ángulo phi sí es una nueva novedad, porque entonces ahora lo que vamos a tener es que phi va a ser el ángulo entre el eje Z y este segmento de recta OP o OP. Entonces phi es el ángulo entre el segmento de recta OP y el eje Z. Entonces este ángulo va a ser un poco raro, porque digamos si estamos justo en el eje Z, este ángulo vale 0. Va a ir aumentando de 0 a 90 grados. Cuando estemos sobre el eje Y, este va a valer 0 porque el eje Z no valdría nada. Y luego si empezamos a estar, digamos, debajo del plano XY, este ángulo phi va a ser mayor a 90 grados. Y luego si estamos aquí en el eje Z negativo, por así decirlo, ya este ángulo va a valer 180. Entonces aquí lo que vamos a tener es que rho siempre es positivo, teta va a estar entre 0 y 2 pi, pero ahora luego este ángulo phi solo va a estar entre 0 y pi, porque digamos después si estamos, por ejemplo, no en el primer octante, sino en el tercero, a pesar de que digamos este ángulo teta ya va a tener otros valores entre fuera de 0 y pi medios, este va a seguir teniendo como que valores entre 0 y pi medios. Entonces es un ángulo raro si tienen este punto y si tienen este otro. Estos puntos van a tener la misma coordenada phi, pero un diferente ángulo teta. Entonces ahorita lo que hay que hacer es ver, digamos, cómo ir calculando cada una de estas cantidades.
Afortunadamente, digamos a teta ya lo tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner radio polar. Y luego aquí lo que vamos a tener es, aquí necesito tener un triángulo rectángulo. Lo tengo que proyectar así. Aquí estamos, entonces aquí está X y aquí está Y. Entonces la idea es que, digamos, si tenemos este triángulo rectángulo que lo estoy tratando de, es como esto. Aquí lo que vamos a ver es que puedo encontrar la relación entre R, X y Y. Entonces vamos a encontrar estas relaciones entre X, Y, Z y rho, teta, phi. Entonces, digamos, si solo grafico este triángulo, el que está hasta abajo en el plano XY, aquí tengo R, aquí tengo y aquí tengo X. Y luego este ángulo está apuntando en esta dirección. Así, ahí estamos. Entonces, si apuntamos en esta dirección, aquí tengo que R es igual a Y por el seno de teta. No, yo creo que Y es igual a R por el seno de teta. Y X es igual a R por coseno de teta. Ahora, aquí hay otro triángulo que vamos a estar usando. Aquí no se mira mucho, pero la idea es que si por ejemplo proyecto este acá, digamos, aquí en realidad aquí tendría que estar el punto P para lo que estoy haciendo acá, pero aquí lo que pueden ver es que aquí voy a tener otro triángulo rectángulo. Entonces aquí voy a tener ρ, aquí voy a tener z, y luego aquí voy a tener esta variable r, que es el radio polar. Entonces, digamos, esto ahorita no se mira también porque no tengo suficiente espacio para terminar de hacer esta proyección, pero la idea es que esta r de acá está hasta acá. Entonces ahí es donde se forma el triángulo rectángulo. Entonces yo creo que este lo voy a cambiar por este de acá. Sí, aquí se mira bien, ve. Entonces aquí tengo R y aquí tengo R. Entonces aquí tengo otro triángulo rectángulo con hipotenusa de ρ y luego estos otros catetos. Y este ángulo phi está opuesto a R. Entonces aquí tengo, digamos, el ángulo ρ, el triángulo rectángulo con hipotenusa ρ. Luego este Z que lo voy a poner acá. Y el R solo porque está opuesto al ángulo lo voy a poner de esta forma. Entonces aquí tengo phi. Entonces ahorita qué relaciones miran. ¿Cómo puedo encontrar R? Es de hipotenusa por el seno de phi. Y Z, ¿cómo lo encuentro? Sí, este nuevo radio ρ por coseno de phi. Entonces ahorita, digamos, ya encontramos cómo se relacionan todas estas cantidades, todas estas variables entre sí. Y tengo R seno por teta y X tengo R coseno por teta, como es usualmente en coordenadas polares, pero como ahora este radio polar no lo vamos a estar usando porque ahora vamos a estar usando ρ, entonces esto significa que ahora X va a ser igual a ρ por seno de phi por coseno de teta, y así sucesivamente voy sustituyendo con estas variables. Entonces ahí ya tengo mi primer cambio de coordenadas. Tengo el cambio de coordenadas, estos serían, digamos, esféricas a coordenadas cartesianas. Que como van a ver, esto va a ser algo muy común que vamos a tener que hacer. Entonces aquí X es igual a R, pero como R es igual a ρ por seno de phi, entonces tengo ρ por seno de phi por coseno de teta. Y Y es igual a ρ por seno de phi, porque otra vez tengo este radio polar en términos del radio esférico, y luego lo multiplico por seno de teta. Y ahora Z solo va a ser igual a ρ por coseno de teta, porque como ese no está en el plano XY, este no depende de ese ángulo.
Entonces aquí ya tengo este cambio de coordenadas y como van a ver nos va a ser muy útil a la hora de evaluar integrales triples. Porque todas las x, y y z los voy a tener que expresar en términos de rho, phi y teta. Entonces tengo otro que es otro cambio de coordenadas que está muy asociado a este, solo que ahora vamos a pasar de cartesianas a esféricas. Entonces la idea es ver a qué es igual x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que usar identidad, es la identidad trigonométrica fundamental dos veces. Entonces, ¿cuál es la primera cancelación que miran? A ver, aquí miro, si no Diego le va a poder dar este documento. Estas dos tienen, digamos, un factor común de rho al cuadrado, seno al cuadrado de phi. Ah, pero este es un seno al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede con estas dos? Ajá. Sí, porque estas dos se combinan igual a 1. Entonces ya a este le sumo rho al cuadrado o coseno al cuadrado de phi. Y luego todo eso nos queda rho cuadrado. Y esta ecuación de aquí es lo que motiva el nombre de coordenadas esféricas, porque como pueden ver acá lo que tengo es la ecuación de una esfera. Entonces quiere decir que cuando tengamos expresiones como estas, estos son candidatos para utilizar coordenadas esféricas. Arroba, ajá. Rho al cuadrado, sí. Entonces aquí tengo que, si quiero encontrar el radio polar, esto es igual a la raíz cuadrada de todo esto, que era lo primero que había encontrado acá, precisamente la distancia del origen al punto P. Entonces luego estos otros ángulos, digamos cómo los encuentro. Para encontrar teta, puedo dividir x dentro de y, utilizando las ecuaciones polares, o incluso si quieren las ecuaciones esféricas. Entonces y dentro de x es igual a todo esto se va y lo único que nos queda es seno de teta partido coseno de teta. Entonces esto significa que de esta forma es como encuentro el ángulo polar. Y ahora el ángulo phi, o el que se conoce también como el ángulo azimutal o el azimut, este lo puedo encontrar, digamos, de esta forma. Coseno de phi es igual a z partido rho. Y aquí en este caso rho siempre va a ser mayor que z, entonces siempre nos van a dar ángulos, esos valores van a estar entre menos 1 y 1. Entonces ya con estas tres ecuaciones puedo encontrar el cambio de coordenadas de esféricas. Ajá. No, de que sí, de cartesianas a esféricas. Entonces aquí es el cambio de coordenadas cartesianas. X, y, z a esféricas. Rho, teta y phi. Entonces lo que hago es, bueno, sumo estas tres al cuadrado, les tomo la raíz cuadrada para encontrar el radio. Luego, digamos, el ángulo teta lo encuentro, digamos, con tangente inverso, con la única aclaración que este tiene que estar en el cuadrante correcto. Y luego phi lo encuentro encontrando el coseno inverso de z dividido rho. Podemos poner aquí rho, o si quieren podemos poner aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esta es la ecuación más larga, pero aquí digamos todo está en términos de x, y, de x, y y z. No está en términos de la variable rho. De todas, la más fácil de calcular es el radio esférico. Este otro hay que usar un poquito de trigonometría y aquí también.
Pero este, como es el ángulo polar, ya con este estamos más familiarizados, mientras que con este otro nos vamos a tener ahora que familiarizar con él. Entonces voy a ver qué más hay. Ah, no, aquí ya solo hay ejercicios. Entonces, lo único que nos falta de teoría es ver, digamos, qué sucede si ρ es constante, θ es constante, phi es constante, y luego cómo se evalúan estas integrales triples utilizando coordenadas esféricas. Pero antes, digamos, solo vamos a ver cómo utilizar estas ecuaciones, porque si en algún momento si encontramos algunos puntos de intersección, estos puntos de intersección para evaluarlos en integrales triples los vamos a tener que expresar con sus coordenadas esféricas. Esto va a ser lo más complicado, este tema, cómo encontrar alguno de estos ángulos. Entonces solo vamos a encontrar las coordenadas esféricas. Del punto P, X, Y, Z. Pues aquí tenemos este punto yo creo que sí, este está en el primer octante. Entonces lo que sabemos es que aquí en este caso, en el primer octante, ρ es positivo, el ángulo polar está entre 0 y pi medios, y lo mismo pasa con el azimut. El azimut está también entre 0 y pi medios. Entonces ahorita como encuentro las coordenadas ρ, phi y θ desde este punto, lo primero que hago es encontrar el radio. Vamos a poner aquí el radio esférico. Entonces este radio esférico, ¿cómo lo encuentro? Sí, y tomando una raíz cuadrada. Entonces digamos aquí tengo 1 más 3. Yo creo que aquí tengo un ángulo un poco diferente. Bueno, trabajemos con ese, es que en el del libro sí está exacto. Si es 2 por raíz de 3, si trabajamos con el del libro, no. La única diferencia es que el del libro sí queda exacto. Este no solo no queda exacto, sino los ángulos nos van a quedar unos ángulos bien raros. Entonces yo creo que esto es 2 dividido la raíz de 3. Sí, 2 por la raíz de 3, sí. Si no, no queda tan bonito. Ahí estamos. Entonces, si elevo este al cuadrado, tengo más 4 por 3. Entonces, esto es igual a 4 más 12. Y esto nos da un radio de 4. Entonces, luego lo que hago es encuentro el ángulo polar. Entonces, este ángulo polar, como habíamos visto, es tangente inverso, pero aquí sí solo toma en cuenta Y y X. Entonces, digamos, ¿qué nos queda aquí? Tangente inversa de raíz de 3. Entonces, ahorita de todos esos ángulos que teníamos de 30, 45 y 60, tenemos que ver cuál nos daba una raíz de 3. Sí, es pi tercios, porque seno de pi tercios es 0.5 por raíz de 3 y coseno de pi tercios es 0.5. Entonces, cuando divido esos dos valores, se cancelan los 0.5 y solo nos quedan pi tercios. Entonces, este ángulo polar es pi tercios. Ahora el azimut, que es este ángulo phi, este es igual a coseno inverso de z dividido ρ. Escribí ρ porque con este ρ queda todo más fácil. Entonces, como les decía, aquí ya solo, digamos, tenemos z, 2 por la raíz cuadrada de 3 dividido 4. Y luego tenemos que recordarnos cuando teníamos que coseno nos daba un valor de raíz de 3 partido 2. Sí, el pi sextos. Entonces, digamos, aquí las coordenadas esféricas de este punto son las siguientes.
Rho theta phi. Aquí el orden entre estos dos ángulos no importa mucho, pero usualmente la convención es que sean, primero se ponga el polar y luego el azimut. 4 pi tercios y pi sextos. Entonces hagamos este otro segundo problema, que este no es tan difícil. Ay, ¿dónde estaba ese segundo problema? ¿Cuál era el segundo problema? 2 raíz de 5 por 2 raíz de 5. Creo que aquí. 2 raíz de 5 por... Ahí está. Gracias. Sí, aquí me faltaba un problema. Entonces, ese es el que no está resuelto. Entonces, aquí, digamos, encontremos ρ. Entonces, ρ es igual a 4 más 5 más 4 por 5. Yo creo que este sí no nos queda exacto. Sí queda 29. Bueno, dejemos este como 29 y miremos ahora cómo nos queda el... Sí, este caso que lo vamos a tener que usar con calculadora y luego digamos encontremos aquí teta. Teta sería el tangente inverso de... Y este es otro que no vamos a poder encontrarlo tan fácil. O sea, está este en el primer cuadrante. Se dice que es un valor entre 0 y pi medios. Y luego phi es coseno inverso de... Sí, aquí tal vez solo que habría que aclarar que esta respuesta no nos queda exacta. Lo único que hay que se puede ver aquí es que esta raíz de 29 es más pequeña, es un número más grande que raíz de 5. Tal vez esto lo podemos poner como coseno inverso de raíz de 20 partido 29. Entonces ahí podemos encontrar esos ángulos. Yo creo que tengo que revisar si... ahí estamos bien. Yo creo que está este en radianes. Que a mí en radianes no me gusta mucho porque cuando el ángulo no queda especial, esto es 0.84, lo voy a dividir dentro de pi para hacerme una mejor idea. Si este es como 0.2677 pi. Entonces este está bastante cercano a 45 grados. Bastante cercano. Ok. Sí, aproximadamente como 48 grados. Y luego este otro, raíz cuadrada de 20 partido 29, bueno, 20 partido 29, raíz cuadrada, y luego coseno inverso, partido pi. Punto 18, 81 pi. Que eso es aproximadamente 34 grados, voy a decir por ahí. No sé si en física los acostumbran a que escriban estos ángulos en radianes en como múltiplos de pi. Solo cuando. No. Bueno. Solo en física 1. Ok. Entonces no quedó bonito este problema, pero lo que es ilustrativo es que pueden ver que incluso aunque los ángulos no nos queden especiales, aquí ya lo único que uno tiene que hacer es trabajar con la calculadora y encontrar estos ángulos. Entonces, después de esto lo que vamos a hacer es que ahí les proporcioné 3 gráficas que ahora, digamos,
en coordenadas esféricas, cuando mantenemos todas las variables constantes, no vamos a tener planos, sino vamos a tener una esfera, un plano y luego el que es más interesante es el cono. El cono es el que es más difícil de ver. Entonces, digamos, aquí tenemos las superficies cilíndricas comunes, ¿sí? En coordenadas cilíndricas, el cono era cuando R era igual a Z. Sí, cuando R era igual a Z, sí, porque el radio polar empezaba en 0 y luego Z iba creciendo, entonces ya uno graficaba, R es igual a 1, R es igual a 2, entonces los círculos iban creciendo, pero ahora aquí lo que mata es ese ángulo azimutal. Entonces digamos, ¿qué sucede si ρ es constante? Si ρ es constante, puse ρ es igual acá en vez de ρ es igual a R para no confundir el R de polares. Lo que aquí en realidad estoy diciendo es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a k al cuadrado. Entonces este tipo de ecuación que describe una esfera de radio k centrada en 0, 0, 0, 0. Entonces esta es la más común. Y esta es la que le da el nombre a las coordenadas esféricas. Y como vamos a ver si va a haber un gran sesgo acá en este tema por cada vez que miremos una esfera, nos vamos por las coordenadas esféricas. Entonces esta es la esfera. Ahora digamos qué sucede si el ángulo es constante. Entonces aquí lo que necesito hacer es como que graficar una línea recta. Por eso si se recuerdan el ángulo θ es tangente inverso de y partido x por c. Entonces digamos despejo para y cuando despeje para y tengo que y es igual a x por tangente de c. ¿Esas son superficies esféricas o Pues sí, esféricas, gracias, sí, son esféricas, sí. porque sí, bueno, ¿cómo es una superficie? En el cuaderno como lo tengo esféricas. Bueno. Hacia abajo, aquí está en esta página 100, no sé, 68. Aquí tienes. Nítido. Entonces aquí, sí, con R no me gusta mucho, prefiero K. Ecuaciones, sí, ese lo detectó Andrés desde, creo como en febrero o marzo. ¿Qué hacía ahí? No, lo que pasa es que como sabía de que digamos que B estaba viendo los del día de la clase, entonces se fue hasta las páginas de atrás. Para ganar. Sí. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a tener es que pueden ver que cuando el ángulo polar es constante, como que no depende mucho de z. Entonces lo que grafico es que grafico en el plano XY esta línea recta, y es igual a x por tangente de c, y luego esta misma línea recta la voy proyectando. Entonces ya cuando conecte todos los puntos, la gráfica que me va a dar es la gráfica de este medio plano. ¿Por qué medio plano? Porque si empiezo a graficarlo acá, el ángulo acá ya va a cambiar, va a ser un θ más pi. Entonces ese ángulo ya es un poquito diferente. Entonces aquí lo que voy a tener cuando θ es igual a una constante, voy a tener medio plano. ¿Sí? Si pi fuera de 0 a 2 pi, ¿qué graficaría? θ o No. phi. ¿Pi? Phi, lo que pasa es que phi solo puede estar entre 0 y pi, entonces el phi es el que nos vamos a tardar un poco, le vamos a tomar un poco más de atención. Ya, ya. Entonces ahorita solo grafico este, entonces este como pueden ver es bastante similar al de polares. La esfera también su ecuación en cilíndricas era un poco diferente, tenía una raíz cuadrada, entonces no había mucha simplificación. Entonces digamos, ¿qué sucede si phi es igual a una constante c? Ahora aquí hay que tener cuidado porque hay dos casos. Ahorita voy a decir de que esta constante c es estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor a pi medios.
Entonces aquí lo que me estoy refiriendo ya encontrarle su equivalente en cartesiana si es un poco más complicado. De que se puede. Entonces digamos aquí, ¿qué es lo que sucede? Tengo que tener un ángulo C entre el eje Z y cualquier punto P. Pero entonces la idea es que, digamos, varios puntos P van a tener un ángulo de C grados con el eje Z. Entonces este de acá, pero también este otro de acá va a tener, bueno, este no parece mucho un ángulo C, parece un ángulo un poco más grande. Él también va a tener uno de C y una recta que no podemos, un punto que no podemos ver mucho es que, digamos, este de acá, que estamos sobre justo adelante de acá hay un ángulo de C. Entonces la idea es que lo que hay que hacer para graficar esta ecuación es que este punto acá como que lo reflejamos respecto al eje Z. Entonces ya cuando lo refleje respecto al eje Z, la ecuación que me va a dar es la ecuación de un cono, solo que aquí como no estamos considerando todos los ángulos, toda la parte del cono, entonces solo vamos a tener acá un semicono. Entonces lo raro de esta ecuación es que tiene varios casos. Entonces digamos el ángulo azimutal está entre 0 y pi medios, ahí vamos a tener un cono y a medida que este ángulo se vaya acercando a 90 grados, este cono se va volviendo ¿cómo se llama? Más largo. Entonces digamos esa sería la ecuación de un cono cuando ya el ángulo está bastante cercano a 90 grados. Cuando se hace 90 grados, el cono se vuelve el plano XY. Y luego, cuando tengo ángulos entre pi medios y pi, vamos a tener la otra mitad del cono. Va a estar ahora abajo, porque ahora tengo que medir un ángulo, digamos, por ejemplo, de 100 grados respecto al eje Z. Entonces empiezo acá, cuando llega al plano XY hago 90 grados y voy a tener que bajar 10 grados más. Entonces ya voy a estar debajo del plano XY. Entonces este vamos a decir que es el semicono superior y este otro es el semicono inferior. Entonces este yo creo que va a estar como por acá. Entonces mido más de 100 grados. Es como que tuviera aquí, digamos, un ángulo de 90 grados menos ese nuevo. Entonces grafico este nuevo cono. Y ahí estamos. Entonces este es el semicono inferior. Ahora aquí, digamos, para este problema creo que sí vale la pena ver otros tres valores constantes especiales que no son tan evidentes como parecen. Entonces, digamos, ¿qué sucede si phi es igual a 0 grados? Cuando phi es igual a 0 grados, un ángulo de 0 grados con el eje Z positivo nos va a dar la siguiente gráfica. Sí, es una línea, Entonces aquí esto nos va a dar en realidad, digamos, el eje Z positivo. Entonces pueden pensar esto que el cono a medida que el ángulo se va haciendo a 0, se va haciendo más delgadito. Entonces ya casi cuando estén en 90 grados, este cono se va a volver una recta. Entonces solo tenemos el eje Z positivo si phi es igual a 0. Sí, esto es lo raro de esto. Y este es todavía más raro si phi es igual a pi medios. Entonces mide un ángulo de 90 grados entre cualquier punto y el eje Z. Entonces todos los que van a tener un ángulo 90 grados con el eje Z van a ser puntos que ya sea estén en el eje X o en el eje Y o una combinación de ambas. Porque todos esos en cierta forma están como que ortogonales. Entonces aquí curiosamente la ecuación cuando phi es igual a pi medios es el plano XY. Entonces eso sí lo vamos a tener que tener muy en cuenta porque hay veces que tenemos una ecuación y pueden pensar que, bueno, nos faltan aquí los ángulos phi. Pero estamos diciendo que estamos o en el eje Z o arriba del plano XY, entonces eso ya dice indirectamente cuáles son esos ángulos. Y luego tenemos que phi es igual a pi. Entonces esta ecuación aquí va a corresponder
va a corresponder entre el eje Z y cualquier punto tengo que medir 180 grados, que los puedo medir de esta forma, los puedo medir también de esta otra forma. Entonces aquí en este caso mi ecuación va a ser todo el eje Z negativo. Y ya pueden ver más porque digamos con este ángulo solo estamos entre 0 y phi. Porque digamos un ángulo mayor a 180 grados en realidad ya pasa a ser como 179 o un complemento. Mientras que en el polar sí podíamos darnos el lujo de trabajar con todos los ángulos entre 0 y 2 pi. Entonces, digamos, teniendo todo esto en mente, ahora vamos a ver cómo vamos a evaluar integrales triples en coordenadas esféricas. Y aquí lo que más va a costar es derivar la ecuación del diferencial del volumen para coordenadas esféricas. Esa sí es interesante. Entonces la idea es que primero lo que vamos a necesitar es que el sólido sea una cuña esférica. Entonces, ¿a qué me refiero con una cuña esférica? Que el radio esté entre, ¿qué dimensiones le había puesto? R1 y R2. Esté entre dos esferas. Entonces, ahorita vamos a estar entre dos esferas. Luego el ángulo teta va a estar entre alfa y beta. Entonces, esto quiere decir que vamos a estar como que eso nos va a dar un sector circular. Entonces vamos a estar entre dos esferas y entre dos sectores circulares. Entonces esto piensa que es como un segmento de un cascarón. Pero peor aún, lo que sí cuesta complicar, lo que complica más la visualización, es que ahora vamos a estar entre dos conos. Entonces esto, digamos, si hacen bien, digamos, este dibujo, la figura que les queda de esta cuña esférica, es este tipo de figura. Aquí pueden ver que están entre las dos esferas. Aquí en de teta pueden ver que están entre esos dos sectores circulares y el que sí cuesta un poquito más es la parte en la que están entre los dos conos. Entonces la idea es que queremos evaluar este integral triple. Entonces, va a ser bastante similar a coordenadas cilíndricas. Si tengo la integración de esta forma, lo que hago es que me reemplazo, digamos, x por rho seno de phi coseno de teta y y lo reemplazo por rho por seno de phi. Recuérdense que estos son las R's. Entonces, muchas veces si no se recuerdan por las ecuaciones en su totalidad, pueden empezar con r por coseno de teta y r por seno de teta. Y luego, digamos, se recuerdan que el segundo triángulo nos dijo cuáles eran los valores de R y de Z en términos de phi. Entonces, todo esto ya lo voy a tener de inmediato. El que voy a integrar de último es θ, porque generalmente es el más fácil de integrar. Generalmente. Luego integro phi. Y por último integro R. Entonces aquí tengo que reemplazar estas ecuaciones. Rho seno de phi coseno de teta. Como van a ver, va a ser preferible que simplifiquemos el integrando antes de aplicar todas estas ecuaciones. Y luego z es rho coseno de phi. Pero aquí lo único que nos va a faltar es ahora cuál es dB. Aquí no me cupo, pero la idea es encontrar este diferencial de volumen. Entonces, digamos, podemos decir, bueno, esto va a ser como un de rho de teta y de phi. Pero ya lo que hemos visto es que, digamos, en coordenadas polares, cuando estábamos trabajando con d teta, lo multiplicábamos por el radio para que tuviera dimensiones. Entonces, lo más, como vamos a ver esto, eso está incorrecto, pero lo más interesante de este problema es encontrar las dimensiones de esta cuña esférica. Entonces, las dimensiones de esta cuña esférica sí son un poquito complicadas y
Hay un tema en el libro que cierra este capítulo 15.10 que tiene una fórmula más bonita. Utilizando estas ecuaciones y calculando derivadas y determinantes, uno puede encontrar las ecuaciones de cambio de coordenada para pasar de cartesianas a esférica. Entonces las dimensiones de la cuña son las siguientes. Y esta cuña sí no la voy a dibujar. Es que esta sí que a uno le quede bien cuesta. Y aunque a uno le quede bien sí es tardado. Entonces la idea es que aquí tengo un radio 1. Y aquí tengo otro radio 2. Entonces si mido esa diferencia entre los radios, me queda terrón. Entonces aquí voy a tener como que el ancho. Entonces el ancho es R2 menos R1 o simplemente la diferencia de radios. Ahora, si se recuerdan en polares, si teníamos una diferencia de ángulos, lo que hacíamos es que lo multiplicábamos por la circunferencia. Lo que encontrábamos era la circunferencia de cada uno de estos sectores. Entonces esto yo creo que esto es más como el largo, sí. Entonces el largo, si nos recordamos en polares, esto es R teta, bueno, esto lo teníamos como R alfa menos R beta. Entonces si calculo la diferencia entre estos dos ángulos, bueno, es beta menos alfa, esto es R por d teta. Pero sabemos algo. Este R, cuando lo que es rho por seno de phi. Eso lo voy a poner aquí, esto es beta menos alfa. Que como es nuevo marcador, cuesta que seque. Y ahora el último, el que sí es el más difícil, es el alto de esta figura. Entonces aquí lo que vamos a ver es que es bastante similar al de polares, porque aquí vamos a tener como que dos sectores circulares. Entonces la longitud acá va a ser, digamos, voy a tener ρ por el ángulo, yo creo que aquí tenía d de un lado y ρ por el ángulo c por el otro lado. Entonces, ¿por qué aquí estoy usando ρ en vez de r? Porque como estoy en esta dirección, aquí el radio que manda es ρ. En esta otra dirección, el que mandaba era el radio polar. Entonces aquí, digamos, tengo la altura. Entonces esto es ρ por d menos ρ por c. Entonces la diferencia entre d y c es lo que me da el d phi. Entonces la idea es que esta cuña toda torcida la podemos tratar en cierta forma como un cubo. No quedó tan mal esta para ser una figura tan rápida. Bueno. Entonces aquí tenemos el d ρ, aquí tenemos el r de el ρ de phi, y luego esta otra dimensión de acá es el r por d teta. Entonces multiplico estos tres pedacitos y esto me va a dar el volumen. Entonces este volumen es ρ por ρ al cuadrado, seno de phi, y luego tendría d ρ de teta de phi. Entonces aquí lo que hay que hacer en este último paso es reemplazar dB por nuestra expresión para el diferencial de volumen. Ahora obviamente esta explicación del diferencial de volumen requiere más de detalles, un poquito más de geometría y todo, pero el propósito de este curso es más que todo tratar de tener esta fórmula, ver más o menos cómo se va construyendo, luego ver todo el cambio de coordenadas y luego enfocarse en la resolución de ejercicios. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que ya vamos a empezar con los ejercicios. Si tenemos clases adicionales, en algún momento les puedo enseñar eso del jacobiano, solo para que tengan una forma más analítica de encontrar estos diferenciales de volumen y que no tengan que depender tanto de geometría, porque esto sí es complicadón. O sea, ahí yo creo que sí, en esas Eugenio y Aníbal se han de emocionar de graficando ¿cómo se llama? Esta cuña esférica.
Entonces empecemos. Entonces esto, lo único complicado, porque, bueno, lo que sí puedo resumir acá es escribir, digamos, cuál es el diferencial cartesiano. El cilíndrico, este ya nos hemos acostumbrado un montón. Este solo era R por dr, d teta de z, y el esférico sí es el más complicado. Es, es tan complicado que pues posiblemente hay unos problemas de que se hacen mejor con esféricas, pero las personas prefieren utilizar, digamos, cilíndricas porque aunque la ecuación sea más fácil, todavía hay cierta simetría cilíndrica en coordenadas esféricas. Entonces, lo que tal vez, digamos, puede decir acá, ¿por qué viene este seno de phi? Porque recuerden que nos había quedado rho por r. Entonces, r es igual a rho por seno de phi. Y ahora aquí, ¿por qué nos queda un rho cuadrado? Porque ni el ángulo θ ni el ángulo phi tienen dimensiones. Entonces, por eso es que tengo que multiplicarlos por el radio esférico para que tengan dimensiones. Entonces, miramos qué tantos problemas hacemos hoy. Los problemas que no se hagan hoy los podemos hacer el jueves. El jueves ahí vamos a tener un corto con un problema de esféricas y uno de cilíndricas. Yo creo que esos ya es como serían el quinto botanota. No sé si es el corto 14 o el 15. Y algo así pueden imaginarse que va a ser el último parcial. Dos problemas aquí, dos problemas en la otra sección y ahí ya tienen 4 problemas. Las otras clases son de repaso, ¿verdad? Prácticamente, sí, porque yo creo que no hay muchas personas que quieren que el parcial sea el jueves. Posiblemente porque ese jueves van a tener algunos parciales o algo. ¿Cuál? Física es el martes. Hoy. Hoy es física. Sí. Qué bien. Sí, por eso es que yo tenía pensado hacer el último parcial este viernes. Pero luego, como Claudia me dijo que sus parciales iban a ser esta semana, y dije, a lo mejor busquemos semanas diferentes. Sí, creo que por eso todos fueron la resolución de dudas de la otra clase. ¿Para otra clase? La que tiene Claudia hoy. Es que yo tengo física, ¿Y, pues la tendría que haber tenido ahí. ¿Y cuándo hizo ella la resolución de dudas? En este periodo, ahorita. Ah, ok, ok. Por eso vine yo. Ah, Por eso vine acá, porque la clase de física era resolución de dudas. muy bien. Excelente. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer aquí con este problema? Aquí como pueden, bueno, aquí me falta un 5 porque si no pongo aquí el 5, la integral se va a volver más molesta. Entonces, aquí tenemos que hacer varias cosas. Yo creo que lo más crucial es encontrar qué es E. Y lo bonito de este problema es que vamos a tratar en la mayor medida de tratar de encontrar las dimensiones, los límites de este sólido sin necesidad de hacer el gráfico de la superficie. Entonces, digamos, si estoy hablando de una esfera, aquí de qué es lo que podemos concluir. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a rho al cuadrado, igual a 4. Entonces si rho al cuadrado es igual a 4, aquí es igual rho a 2. Ahora aquí hay algo bien interesante porque digamos los límites siempre necesito de que rho esté entre dos valores. Y 0 y 2, sí, porque un rho es igual a menos 2 no existe. Entonces aquí digamos, ¿por qué decimos de 0 a 2? Porque no estoy trabajando en un cascarón esférico. Si estuviéramos con una dona o una figura, digamos como un huevo y solo queremos calcular la clara, ahí sí rho estaría entre un valor de algo y 2. Pero en este caso aquí implícitamente estoy diciendo que
x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado está entre 0 y 4. Entonces eso significa que los límites para rojo son de 0 a 2. Ahora aquí hay algo bien interesante, ok, estoy trabajando con el hemisferio inferior. Como es el hemisferio inferior, ¿qué pasaría con el ángulo polar? El ángulo polar sigue siendo de 0 a 2 pi. Sí, aquí sigue siendo de 0 a 2 pi. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo cosas como el primer octante o por ejemplo que x sea positivo o y sea positivo. Entonces aquí no nos queda otra que decir que el ángulo polar es entre 0 y 2 pi. Y ahora el que sí va a cambiar un poquito es el ángulo phi, porque generalmente lo que decimos es entre 0 y pi, pero aquí estoy diciendo el hemisferio inferior. Entonces este sí es el más difícil de encontrar. Entonces tengo que recordarme de que con esta ecuación, para tener, digamos, un coseno negativo, el coseno es negativo cuando los ángulos están entre pi medios y pi. Entonces este es negativo cuando phi está entre teta, phi está entre pi medios y pi. Entonces este es el más difícil. ¿De qué otra forma podríamos haber visto esto? Bueno, si graficamos la esfera que está abajo, entonces vamos a poner aquí y, x y z. Ahí estamos. Sí. Solo para que coseno sea negativo, ¿por qué no podemos llegar hasta 3 pi medios? Por... Porque se repiten, digamos. Sí, se repiten, ajá, se repiten. Sí, ajá, sí, sería en 3 pi medios, sí, digamos, si queremos ser más correctos, coseno negativo cuando estamos entre pi medios y 3 pi medios. Pero lo que pasa es que, como les había dicho, ya cuando nos pasamos de 180, el ángulo 181 es como un ángulo 179, porque lo que uno hace es que entonces, en realidad, si uno mira, digamos, este eje Z, en realidad hay dos ángulos entre el punto P y el eje Z. Está este ángulo de phi, pero también alguien tranquilamente puede ver este otro ángulo, y este otro ángulo es correcto. Solo que lo que pasa es que este es pi menos phi. Entonces la convención que se hace, tal vez lo que es bueno que lo hubiera aclarado, es que hay dos ángulos, pero uno escoge el más pequeño. Entonces si nos pasamos de pi, ángulos como 190, 200 tienen un complemento ¿cómo se llama? De 200 sería 20 grados. Entonces entre 20, ¿cómo hiciste eso? ¿Y lo hiciste ahorita? Sí. Wow. A ver. Sí, entonces entre 200 grados y 20 grados nos quedamos con el de 20 grados. Entonces así vamos, no, ahí serían el de 160, sería 160 con 200 porque los dos tienen que sumar 2 pi. Entonces por esta razón solo trabajamos con estos. Entonces aquí ya tenemos que todo, y esa es la ventaja de este problema. Este problema, si lo quisiéramos hacer en cartesianas, sí tiene unos límites de integración más feo, porque z estaría como función de dos variables, luego y como función de x, y luego x es el que estaría entre menos 2 y 2. Entonces aquí ya tengo el sólido E. Y esto, como pueden ver, es lo más difícil de este problema. El resto solo vamos a tener que hacer un poco de álgebra. Entonces luego ya tenemos dB. Entonces dB por cajón es ρ al cuadrado por seno de phi por d rho de phi y de teta. Y lo tengo en este orden solo porque primero voy a integrar respecto a ρ, después respecto a phi y después respecto a teta. Entonces luego lo que hacemos es, antes de poner este integral, simplifiquemos ese 5 por x al cuadrado más 5 por y al cuadrado. Entonces esto es 5 ρ al cuadrado
coseno al cuadrado de phi más 5 rho al cuadrado. Ah, pues me faltan otras dos. Me falta el coseno. Este es coseno al cuadrado de teta y el otro es que es igual a seno. Ah, voy a tener que usar aquí un factor común. Seno al cuadrado de phi, seno al cuadrado de teta. Entonces la idea es que, digamos, usamos aquí un factor común, 5 rho al cuadrado. Un término que vamos a tener en común es este seno al cuadrado de phi. Y este sí va a ser un valor muy común. Sí, yo no sé por qué este está tan... Tengo unos lapiceros que borran, pero no tengo el negro, solo tengo el azul y el rojo. Es 5 rho cuadrado seno al cuadrado de phi. Ahora, esto es una forma más bonita de derivar esta expresión, porque si se recuerdan, estas en polares son 5 por r al cuadrado. Entonces, si nos recordamos que r es igual a rho por seno al cuadrado de phi, esto lo puedo encontrar un poco más rápido de esta forma. Entonces, digamos, ya tengo todo esto. Tengo esto, tengo el dB y tengo los límites de integración. Y como van a ver, con todos esos problemas, lo más difícil es el planteamiento. Ahora, si no tuviera ahí el 5, sí tendría un interesante ejercicio de integración. Entonces integro de 0 a 2 pi, luego integro de pi medios a pi, y por último integro de 0 a 2. Tengo todo esto, 5 rho cuadrado, seno al cuadrado de phi, por rho cuadrado, seno al cuadrado de phi, de rho, de phi y de teta. Muchos de estos problemas van a tener integrales como estas que se miran bien intimidantes, pero si las voy ordenando van a ver que aquí hay sorpresas agradables, porque, digamos, en d teta parece que no tengo nada que dependa aquí de d teta. Y ni los límites de integración superior dependen de teta. Entonces esta es solo la integral de 0 a 2 pi de teta. Luego aquí expresiones que solo dependan de phi, ¿cuáles van a ser? Ahora aquí tengo la integral de seno al cubo. Pero con esta se recuerdan cuál era el truco. Si teníamos un seno al cuadrado y quería integrarlo con este seno. Reescribir esto en términos de coseno. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es seno. Entonces seno al cuadrado, ¿a qué es igual? Ajá, seno de phi. Y aquí van a ver que incluso va a haber un paso donde va a ser preferible hacer todos estos cálculos aparte. Y luego la última integral que tenemos es la integral de 0 a 2, 5 rho a la cuarta de rho. Entonces luego lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar cada una de estas integrales por aparte. La primera y la tercera son sumamente fáciles. Esta segunda vamos a tener que hacer un poquito más de pasos. Entonces esta que es igual 2pi. Y muchas de estas se calculan casi que inmediato porque no vamos a hacer teta evaluada en 0 a 2pi y luego esto es igual a 2pi menos 0. Incluso esta es otra que se puede hacer casi que inmediato, pero esta sí la voy a integrar. Entonces la integral de 5 rho cuartos, sí, rho quintos partido 5, pero como aquí tenía un 5, este se va. Y luego tenemos esta otra que lo que voy a hacer es que voy a evaluar primero la integral impropia, la integral indefinida, la indefinida, y luego evalúo la definida. Entonces aquí lo estoy trabajando de una forma como posiblemente ustedes la trabajarían. Entonces luego esto a qué es igual. Aquí utilizo sustitución.
Entonces, ¿cuál es la sustitución que utilizo? U es igual a 1 menos coseno al cuadrado de phi, o U es igual a coseno de phi. Sí, coseno. ¿Por qué coseno? Porque la derivada es menos seno de phi. Ah, entonces todo lo que tengo acá es menos de U. Entonces toda esta integral aquí es igual 1 menos U cuadrado por menos de U. Entonces aquí, digamos, aquí es igual esta integral menos U más U tercio partido 3. ¿Por qué tengo esto tan un poco diferente? Porque recuerden que aquí tengo un signo. Entonces este signo lo voy a poner acá. Entonces luego lo que podemos hacer es reescribir esto en términos de coseno. Tendríamos una constante indeterminada, pero ya sabemos aquí que esa no importa mucho porque lo que estamos evaluando aquí es una integral indefinida. Una integral definida. Entonces esta integral definida, ¿qué es igual? La integral de pi medios a pi 1 menos coseno al cuadrado de phi seno de phi es igual a todo esto. Ahora aquí que estos signos no me gustan mucho. Ah, pero dejémoslos así, así están bien. De esta forma está bien, es que el problema, como lo resolví, lo trabajé de otra manera. Entonces aquí es igual menos coseno de pi menos coseno al cubo de pi. Bueno, coseno de pi es igual a menos 1. Entonces esto nos queda 1. Esto también nos queda 1. Y luego nos quedan pendientes estos. Coseno de pi medios más coseno al cubo de pi medios. Pero aquí afortunadamente como coseno de pi medios es igual a 0, eso nos queda 0. Entonces toda esta integral nos queda igual a 2. Entonces la idea es ya solo juntar estas respuestas. Aquí tenía 2pi, aquí tenía 32 y aquí tenía 2. Multiplico todo eso y yo creo que nos da 128 pi. ¿Sí? Ah, sí, menos qué bien que te percataste de eso, Lindsay. Sí, hay que dividir dentro de 3. Ah, ve, aquí hay que tener un poco de cuidado con los signos porque aquí había un más. Ah, sí, eso sí va a ser algo un poco molesto este tema. Bueno, entonces solo voy a terminar de corregir un poco esa respuesta. Nos va a quedar creo que un 2/3. No cambia mucho, pero qué bien que vieron eso. Entonces aquí tenía 1 y este se volvió menos 2/3. ¿Por qué? Porque coseno de pi es igual a menos 1. Ah, muy bien. Entonces toda la integral que tenía acá voy a poder sintetizarla. Entonces toda esta integral es igual a... Bien. Entonces esto es igual a 2 por pi. Este habíamos encontrado que es el 2/3, que es fue el más difícil de encontrar, y este otro era 32. Desafortunadamente aquí no hay ninguna división exacta entre 128 y 3. Entonces la respuesta la dejaríamos como 128 por pi partido 3. Veamos qué otros problemas más podemos hacer. Yo creo que el 3 y el 4 nos van a quedar pendientes para el jueves. Que si este tema sí es largo, largo. Lo que pasa es que aquí sí hay más álgebra que en esféricas. Ya
eso que aquí, digamos, en este problema los límites de integración en cierta forma como que son obvios. Entonces aquí, ¿cuál es la única diferencia en este problema y el otro? Que ahora sí tenemos acá ¿cómo se llama? Un cascarón esférico. Entonces, digamos aquí, si ahora, digamos, tenemos un círculo interno y, y un círculo, ajá, no es completo, y un círculo externo, pero, bueno, en realidad una esfera. Y aquí, como les decía, hay veces que si uno se esmera en hacer el dibujo, todavía uno tiene dudas sobre realmente cuál es esta gráfica. Entonces aquí como tenemos un cascarón esférico, el radio de dónde a dónde es. De 2 a 3, ajá. ¿Ah? Ah, sí, gracias, Lindsay. Sí, esto es X, Y, Z. Entonces, ρ está entre 0 y 3. Ahora, digamos, como pueden ver, no estoy hablando de semiesferas o estoy limitado en el primer octante o alguna otra intersección que nos quite, digamos, toda la esfera. Entonces, en este caso no hay restricción ni en teta ni en phi. Y entonces aquí utilizamos la totalidad de los ángulos teta y phi. Entonces, como pueden ver, esto es lo que es un poquito difícil de este tema, de que solo con la descripción uno podía ver todos estos límites, pero si uno quiere tratar de hacer la gráfica, uno se puede tardar con la gráfica, hay veces que la gráfica no nos aporta información adicional. Entonces, en este caso, como les decía, x más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Pero r al cuadrado, ¿a qué es igual? Rho por seno de phi, porque si recuérdense que z es igual a rho por coseno de phi. Entonces aquí vamos a tener que esto es igual a rho cuadrado por seno al cuadrado de phi. Entonces todo esto ya tenemos el problema aquí. Si el planteamiento fue fácil, bueno, aquí me faltó decir de que estoy integrando sobre él. Entonces voy a poner los límites y esto no siempre tienen que hacerlo, pero es un orden más usual. De 0 a pi y luego integro de 2 a 3 para ρ. Entonces x más y al cuadrado es igual a todo esto. Entonces como van a ver este ρ cuadrado por seno, el seno de phi como va a andar apareciendo en estos problemas. Pero luego que me falta el db. Entonces aquí es igual db ρ cuadrado por seno de phi. De ρ de phi de teta. Entonces otra vez siempre tengo que simplificar aquí algo. Entonces digamos, ¿qué simplificaciones puedo hacer? ¿Tenemos algo que dependa de teta? Nada. Y luego otra vez tenemos esta integral molesta de seno al cuadrado por el seno de phi de phi. Luego la integral de 2 a 3 de ρ a la cuarta de ρ. Entonces empecemos otra vez. Esto es igual a 2pi. Esta otra que es igual 1 menos coseno al cuadrado de phi por el seno de phi de phi. Entonces luego aquí, ¿qué sustitución utilizo? Otra vez coseno. Y luego, digamos, se cambia aquí los límites de integración. ¿Sí?
Entonces, ¿a qué es igual el valor de u cuando phi es igual a pi? Coseno de pi, esta que es igual a menos 1. Coseno de 0 es igual a 1. ¿Cómo nos quedaría ahora esta integral? Nos va a quedar un poco extraña inicialmente. Va a haber un signo menos. Pero luego, ¿de dónde a dónde integro? ¿De 1 a menos 1 o de menos 1 a 1? Ajá, entonces ahorita nos está quedando un poco fea, pero es lo que es. 1 menos u al cuadrado. Y yo creo que de 1. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Primero, invertir el orden de integración. Este paso no es necesario. Otro paso que podemos hacer, pero para ahorrarnos una pequeña molestia, esta es una función para. Entonces puedo integrar dos veces la integral de 0 a 1, 1 menos u al cuadrado de u. Y todo esto, hay veces que les recomiendo hacerlo para evitarse todo eso de andar restando o que se les olvide un tercio o algo, algún detalle así menor. Entonces esto es igual a 2, la integral de u menos u tercios partido 3, u de 0 a u de 1. Si no, entonces aquí tendríamos que evaluar entre menos 1 y 1 y puede que en algún momento uno se confunda un poco con los signos. Entonces esto es igual a 2, 1 menos 1 tercio. Y aquí, como pueden ver, esta es yo creo que casi que la misma integral del problema anterior, solo que la otra era de pi medios a pi. Entonces yo creo que nos quedó 2 tercios aquí en vez de 4 tercios. Entonces solo nos falta esta última. ¿Cuál es la integral de 2 a 3? Rho a la cuarta de rho. Que pega de rho a la quinta dividido 5. Entonces yo creo que aquí tenemos un número un poco feo y en algún momento lo podemos simplificar en la calculadora. Yo creo que son como 243 menos 32, es un 211. Ajá, quintos, ajá. Entonces toda esta integral es igual a lo siguiente. Y aquí se me olvidó algo, aquí se me olvidó el db. Entonces la primera integral nos dio a 2pi. Entonces aquí ya no tengo que escribir integrales porque ya solo estoy escribiendo la respuesta. 2pi por 4 tercios. Y luego esta última que nos había dado 243 menos 32 partido 5. Y aquí no puedo hacer mucho si mal no estoy. Entonces, yo creo que ya terminamos por el día de hoy. Voy a escribir una última expresión. Lo bonito de esta fórmula de esféricas es que si quieren encontrar el volumen, otra vez es la integral respecto a dB. Y en esféricas, digamos, solo escribimos nuestros límites de integración. Y ese valor se puede encontrar con seguidrecas también. También y con cartesianas. Pero lo bonito es que la expresión para esféricas es esta. Entonces esta es una fórmula muy común. Entonces el día jueves tenemos nuestro, yo creo que último corto. Y continuamos con cómo calcular problemas de volúmenes y algún otro problema de esféricas. Entonces, hoy no pudimos terminar el libro, pero es que es un montón esto. ¿Son largos? Son largos, sí. Ok, gracias.